jueves de mucho fútbol internacional. Y también muchas noticias de la pelea de Pacquiao. Oh, sí, e información. Muchas personas quieren saber qué tanto están cobrando por la pelea. Tenemos eso y mucho más. No se vaya a perder la imagen del día, por favor. Arrancamos con, bueno, el fútbol internacional. Estamos hablando en Filadelfia con el sorteo de los grupos de la Copa Oro del 7 hasta el día 26 de julio. 12 selecciones nacionales representando lo mejor de la CONCACAF. Estados Unidos encabezó al grupo 1 con Panamá, Haití, al ganador del repechaje entre Honduras y Guayana Francesa. El grupo B consiste de Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Canadá. En el grupo C, México lo encabeza con rivales son de Guatemala, Trinidad y Tobago, Cuba. Jugarán en Chicago, Phoenix y Charlotte, Carolina del Norte. México con suerte en el sorteo. Hablando de selecciones, Diego Forlán informó desde Japón, donde está jugando, que ha decidido colgar sus tacos con el conjunto charrúa. El delantero de 35 años de edad cierra su ciclo, no volverá a jugar con la selección de Uruguay. Dijo que deja la puerta abierta para la próxima generación. Diego Forlán fue el mejor jugador de la Copa Mundial Sudáfrica 2010. 3 duelos del día. Vamos a Europa, octavos de final, ida de la UEFA Europa League. Inter de Milán abriendo el marcador ante su anfitrión Wolfsburgo en el minuto 5. Será el único que besará las redes de los italianos, ya que Wolfsburgo le dio la vuelta con Naldo y 2 del belga Kevin De Bruyne. 3-1 final en la revancha. Inter obligado de golear. La vuelta es el día 19 de este mes. La superacción continúa en el Estadio Madrigal. En el Estadio Madrigal, Sevilla sacó medio boleto a la segunda ronda al vencer 3-1 a la Villarreal. Botolo hizo historia. Vea esto, al marcar gol en menos de 13 segundos, el gol más rápido de la historia de competencia. Villa y Gameiro completaron la goleada. Y uno de los pocos equipos ingleses sobrevivientes es Everton. Chelsea eliminado. Tenemos que ver lo que hace también el Arsenal en la Liga de Campeones. Everton sacó resultado positivo ante el Dinamo Kiev. Gusev lo abrió, Naismith lo empató, Lukaku de penalti para la victoria de los ingleses. Como prometimos a las 5, vamos a hablar de un poco más de la primera conferencia de prensa previa al mega combate Pacquiao-Mayweather. Los canelazos para ustedes. Ellos dieron a conocer los precios de los boletos el 2 de mayo. En Las Vegas estarán vendiendo para la entrada $1,500 a $7,500. Los que están cerca del ring empezaron en $22,000. Quedan pocos en $100,000. Y pay-per-view, pagar por eventos, cerca de $100 inició. Esta noche la puede comprar por $250. Cerramos con la imagen del día. Este es el sueño que muchos, de ellos desean enfrentar a su héroe en un cierto momento, en esta ocasión al campeón Roger Federer. Fue precisamente este niño que tuvo la suerte durante un partido de exhibición en Nueva York, el número 2 del planeta, aceptando cumplirle el sueño al jugarle un punto en el famoso Madison Square Garden. El niño con mucha confianza y talento, sorprendiendo al suizo. Mire cómo lo atrapa, lo prepara, se acerca a Federer, nunca pensando defender su espalda porque se iba a ir afuera. Fue un error y mire la reacción del público, una ovación, y el rostro del joven le ganó a su héroe. Simplemente un recuerdo especial para siempre. Es nuestra imagen del día. Eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. ¡Viva su pasión! Tenemos una mala noticia. Los Rockies perdieron ante los Cerveceros de Milwaukee 3-5. Muy buenas la imagen del día. Sí, claro, y ganarle a semejante estrella. ¿Te imaginas? Ese niño debe estar muy orgulloso. Sí, sería simplemente un honor que él aceptó estar con él por unos cuantos segundos, pero tener este momento para siempre. Claro, haberle ganado el punto. Wow. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Con esto nos vamos a una pausa y enseguida regresamos, no se vaya.